Hola chicos, ¿cómo están? Nosotros somos un grupo de estudiantes del PNF Mecánica de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Portuguesa, Extensión Guanal. Le vamos a estar explicando acerca de los tratamientos térmicos superficiales. Cuando se trabaja con un material es deseable que sea muy tenaz para aguantar los impactos, pero que a su vez su superficie sea lo suficientemente dura para evitar desgaste. Esto se consigue obteniendo las propiedades deseadas para todas las piezas, mediante tratamientos térmicos adecuados después de variar las propiedades de la superficie, sometiéndose así a otros tratamientos diferentes como pueden ser termoquímico o mecánico. El tratamiento térmico superficial consiste en calentar únicamente la superficie de la pieza del acero mediante inducción o con soplete. Cuando es por inducción es cuando el acero o el acero se mete a un horno y hace su tratamiento térmico, mientras cuando es con soplete es cuando se usa un largo mechero con la suficientemente llama y así poder usarse su tratamiento térmico. En el caso del tratamiento térmico termoquímico se añade diferentes productos químicos al acero de bajo contenido de carbono mediante calentamiento y enfriamiento a la pieza, tratándose así hasta la atmósfera especial. Existen dos casos, como lo son los más corrientes, como la cementación y la nituración. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Luis Jiménez. Yo les voy a explicar sobre lo que es la cementación. La cementación consiste en el endurecimiento superficial de la parte externa del acero a bajo contenido de carbono, quedando el núcleo blando y dúctil. Implica introducir carbono adicional en la superficie del acero con bajo contenido de carbono para luego poder templarlo. Las etapas fundamentales: etapa 1, enriquecimiento superficial del carbono. Etapa 2, temple. Yo me voy a enfocar más que todo en la etapa 1. Se coloca un acero a bajo carbono de 0.2% en una atmósfera que contiene monóxido de carbono a una temperatura de 900 grados centígrados. En la superficie del acero se forma una capa superficial de alto carbono de 1.2% debido a que esa temperatura de austenita disuelve esa cantidad de carbono aproximadamente. Como en la superficie hay alta concentración de carbono y en el interior hay baja concentración de carbono, los átomos de carbono empiezan a difundir hacia la parte de adentro. Luego de un tiempo estimado se saca la pieza del horno. El porcentaje de carbono se considera más adecuado entre 0.50 y 0.90%, con los que después del temple se obtiene dureza de 60 a 62 Rowell menos carbono. No conviene pasar del 0.90% de carbono, pues a partir de 1% se forman carburos y redes cementitas que debilitan la capa cementada. El espesor de la capa cementada depende de la temperatura y el tiempo que dure la operación. Ahora les voy a explicar lo que es la cementación sólida. Se rodean las piezas con un compuesto de carburización en un recipiente cerrado. Se utiliza carbón vegetal, coque y carbonato de bario. Quedando sellada la caja, entra suficiente aire para formar dos carbonos de oxígeno. Se calienta hasta una temperatura adecuada y luego se enfría lentamente. Este proceso dura de 6 a 10 horas. Ahora, cementación gaseosa. El acero se calienta en el contacto con dos carbonos de oxígeno y un hidrocarburo, metano o propano. El espesor de la capa cementada depende, como siempre, de la duración de la operación, pudiendo obtenerse en 8 horas hasta 1.5 milímetros de espesor. El porcentaje de carbono de la capa cementada depende de la temperatura de cementación. Ahora, cementación por líquido. Se coloca el acero en un baño de cianuro fundido, de donde difundirá el carbono hacia el metal. Se logra espesores de hasta 6 milímetros
se adapta mejor a piezas de pequeño y mediano tamaño. El espesor de la capa cementada depende además de la composición del baño, de la temperatura y sobre todo de la duración del tratamiento. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Freddy Espinosa. Yo les estoy hablando sobre lo que es la nituración. La nituración es un procedimiento por la cual, por la succión de nitrógeno, se obtiene una fina capa de nitruro de hierro, colocando unas piezas de acero oleado en una caja hermética cerrada. Se hace circular gas amoníaco que a 500 grados Celsius cede el nitrógeno y se combina con el hierro. Si se pasa de 500 grados Celsius se obtiene una capa de nitruro muy frágil. Los espesores de la capa de nutrida más empleada vienen entre 0,20 a 0,70 milímetros según la duración de la operación, consiguiéndose aproximadamente un espesor de 0,3 milímetros por día. Al operar a baja temperatura es una ventaja de la nituración, pues así hay aumento del tamaño del grano. Los espesores de cada capa nutrida más empleada varían entre 0,20 a 0,70 milímetros según la duración de la operación, consiguiéndose aproximadamente un espesor de 0,3 por día. Al operar a baja temperatura es una gran ventaja de la nituración, pues así hay un aumento del grano, ni es preciso someter a la pieza a un tratamiento posterior, pues así casi no sufren deformaciones basando un ligero recrecimiento. En las siguientes imágenes se observa la superficie de capa de zona, que es la capa de zona exterior, la capa de zona interna formada por nitruro aleado. La capa blanca es frágil por no tener buenas propiedades de resistencia al desgastarse, la fatiga y corrosión. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Monsalve. Yo les voy a explicar y especificar lo que son los tratamientos selectivos. Estos métodos no cambian la composición química del acero y proporciona poca profundidad de endurecimiento. Las áreas se calientan en el intervalo de la austenita, por encima de A3, mientras que el núcleo está por debajo de A1, y luego se templa para formar martensita. Se aplica a los aceros que debido a su composición química pueden ser endurecidos en 0,3% de carbono. Estos endurecimientos son endurecimiento por llama, endurecimiento por inducción y endurecimiento por láser. En el endurecimiento por llama, el calor puede aplicarse mediante un soplete de oxiacetileno. La profundidad de la zona endurecida puede controlarse ajustando la intensidad de la llama, tiempo de calentado y la velocidad del recocido. O sea, los métodos para este endurecimiento son método estacionario, en la cual la pieza y el soplete están quietos, que es como son endurecimientos rápidos de piezas pequeñas. Está el método progresivo, el soplete se mueve sobre una pieza estacionaria, que son la cual son dientes de engranaje y bancadas del torno. También tenemos un método giratorio, que es en la cual el soplete está estacionario y la pieza gira. Se emplea en piezas de geometría de revolución, o sea, engranajes de precisión, poleas, entre otras cosas. Otro método es el progresivo y giratorio, en la cual el soplete se mueve mientras la pieza gira. También se emplea en superficie de piezas largas. O sea, después del calentamiento a la temperatura necesaria, se debe templar rápidamente utilizando agua, aceite o aire, según el acero. Después del templado se reviene para liberar esfuerzo enfriándolas con aire. Las ventajas y las desventajas de este endurecimiento, la cual las ventajas son portabilidad y adaptabilidad. Produce pocas escamas, descarburización y distorsión. Las desventajas son posibilidad al sobrecalentamiento. El endurecimiento por inducción es en la cual mediante un campo magnético intenso se produce una corriente en la pieza, del cual el calentamiento resultará la resistencia del metal al paso de estas corrientes. Esto se logra con bobinas que son refrigeradas y se utilizan frecuencias de 10.000 a 500.000 Hz. Se logran más profundidades aumentando el tiempo de exposición. Las ventajas y las desventajas de este endurecimiento, la cual las ventajas se pueden realizar temples superficiales con una profundidad de capa desde 1 milímetro hasta 5 milímetros. Se pueden obtener superficies más delgadas que por llama y también se pueden automatizar la operación. Las desventajas son el costo, en la cual son las piezas de formas irregulares, y el mantenimiento. Y este endurecimiento es el endurecimiento por láser, en la cual es un proceso que se utiliza la energía de un haz láser para producir un rápido calentamiento en la zona a tratar. Debido a su bajo aporte térmico, permite sustituir con ventaja otras técnicas de temple. El aporte de calor se concentra en la capa superficial, permaneciendo frío el interior y el núcleo de la pieza.
Debido a la conducción del calor a la masa de la pieza, se alcanzan altas velocidades de enfriamiento al aire, no siendo necesaria la utilización de líquido ni refrigerante. Consiste básicamente en el endurecimiento superficial manteniendo el núcleo tenaz y a veces también en la mejora de ciertas propiedades mecánicas, o sea, resistente a la abrasión, por ejemplo, y en química resistente a la corrosión. En la superficie de ciertos metales, cuando estas superficies se someten a una exposición láser bajo determinadas condiciones, esta exposición de luz láser debe producir un ciclo de calentamiento hasta ciertas temperaturas, seguido de un ciclo de enfriamiento que permite las reacciones metalúrgicas que dan lugar a la transformación estructural en la superficie del material a lo largo de una cierta profundidad bajo dicha superficie. La exposición láser puede ser momentánea, o sea, en la cual la aplicación de un pulso de una cierta duración, o continua, de tal manera que el movimiento relativo entre la pieza y el cabezal láser produzca una huella. En cualquiera de ambos casos se tienen que tener en cuenta consideraciones anteriores, de tal manera que en la densidad de potencia láser y en los tiempos de interacción aplicados sean los adecuados para obtener el tratamiento superficial. Los aceros y las fundiciones son buenos candidatos para el endurecimiento por transformación láser. El proceso tiene una ventaja grande con respecto a otros procesos, principalmente cuando se usa para mejorar las propiedades superficiales en determinadas áreas sin afectar otras zonas cercanas de la superficie de la pieza. El tratamiento superficial por láser en general implica transformaciones en estado sólido, por la cual la superficie no llega a fundirse. No. O sea, de cualquier forma, para conseguir el endurecimiento superficial por láser, se debe llevar a cabo un calentamiento rápido de la superficie y una cierta profundidad, superando en esta zona la temperatura y el tiempo crítico que permitan una austenización total, sin llegar a la fusión, para que una vez que la radiación láser deje de manifestarse, se produzca un autoenfriamiento muy rápido por conducción, fundamentalmente hacia el resto de las masas de la izquierda, de un lugar en una estructura metaestable, que viene siendo la martensita, una de gran dureza en la zona tratada. En la siguiente imagen podremos ver en la cual se forman las capas del endurecimiento, en la cual la capa superficial, que siempre es de 0,8 milímetros, se ve en su parte que está caliente, o sea, su temperatura es muy alta, en la cual a 500 grados centígrados. Y el núcleo de esta pieza siempre constantemente se mantiene frío. O sea, esta tecnología permite el tratamiento tanto de grandes piezas unitarias, por ejemplo, matrices de estampación, como de largas series de piezas intermedias o pequeñas, en la gran mayoría de los aceros y fundiciones ferríticas, ¿no? ¿Verdad? En cuanto a las áreas a tratar, esta puede ser localizada a bien del perímetro completo de la pieza, zona de las piezas de difícil acceso para el tratamiento con las otras técnicas. Pueden ser templadas por láser debido a la combinación de los movimientos del equipo y las amplias distancias entre el cabezal y las zonas a tratar. El proceso del temple se realiza de una manera automatizada mediante un CAD/CAM, en la cual es un software en la cual se realiza todo la pieza en 3 dimensiones, en la cual después este software es ingresado a la máquina y esta máquina es la que empieza el tratamiento de endurecimiento preciso, repetitivo y fiable a la pieza. El proceso de endurecimiento térmico por láser consiste en proporcionar al material la suficiente energía para conseguir niveles de temperatura capaces de provocar cambios en sus propiedades metalúrgicas, sin llegar a la fusión o evaporización del material. Por lo general, el endurecimiento por láser da una dureza máxima a la mayoría de los metales. Para poder calentar la superficie del material hasta obtener una estructura austenítica, es necesaria una cantidad importante de energía durante un periodo de tiempo relativamente prolongado. Para ello, se focaliza el haz láser en forma de huella con un movimiento relativo respecto a la pieza a tratar. El láser permite realizar este ciclo de endurecimiento en gran velocidad, con lo que, unido a la bien delimitada zona de trabajo, se consigue una mínima distorsión de la pieza. Por otra parte, esta localización permite además que el enfriamiento de la zona se realice por el resto de la masa de la pieza, acelerando mucho el proceso y obteniendo excelentes resultados. Podemos hablar de un autotemplado.
Bueno, esto es todo el video. Espero que les haya gustado. Gracias por su atención. Espero que lo disfruten mucho.